El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: Os aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme porque no dais cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad, que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Les replicaron: Nosotros no somos hijos de prostitutas, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino el que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Profundas palabras de Jesús que hemos escuchado en este diálogo tan intenso y también tenso. La verdad os hará libres. Frase de Jesús profunda: la verdad os hará libres. Y el reverso de esta afirmación, que también la dice Jesús: quien comete pecado es esclavo. Son dos afirmaciones que son complementarias. Una está dicha en sentido positivo y otra en sentido negativo. Una verdad grande. Está hablando Jesucristo de la libertad cristiana. El cristiano es libre, libre. ¿De qué libertad? ¿Qué libertad se refiere? San Pablo dirá que hemos sido rescatados a precio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Hemos sido comprados con su sangre. No habéis sido, dice también San Pedro, no con oro y plata, sino a precio de la sangre de Cristo. Este concepto es una verdad capital para el cristiano. Nosotros, antes de la redención, somos esclavos del demonio, de la muerte, del pecado. Cuando Cristo muere por nosotros, muere por nuestros pecados, entonces Él nos libra. Y fíjense que esta libertad está hecha ya hemos sido liberados, pero es en esperanza. Es decir, depende de nosotros también. Él ya ha muerto en la cruz, ya ha pagado por nuestros pecados, pero hace falta que nosotros libremente correspondamos hasta la plenitud a ese don. Esa es la tarea que nos toca, que siempre también con la gracia de Dios, Dios nos llama a realizar.
Y si Dios quiere hacernos plenamente libres, queridos hermanos, no es la libertad que escuchamos muchas veces en la calle, esa libertad de haz lo que te viene en gana. No es esa libertad. Tampoco la libertad de Jesucristo no solamente es esa libertad moral de poder hacer el bien. No solamente es mucho más intensa, es más profunda. Es la libertad de la gracia. Esto que tienen, sobre todo, se destaca en la vida de los santos de la Iglesia. Ahí es donde se ve esa libertad grande, soberana, ¿no? De amar siempre, de no decaer ante el mal, sino siempre sembrar el bien. Esa capacidad de hacer incluso el bien a aquellos que no te aman y hacerlo con alegría. Esa es la libertad de Cristo. No es solamente una libertad humana, no lo es. A eso Jesús ha venido. La primera lectura que hemos escuchado, un pasaje del profeta Daniel, terrible pasaje, que el rey echa en el horno a los tres jóvenes y Dios los salva. Es uno de esos pasajes que muestra la grandeza del hombre de fe, de aquel que se fía en Dios y ama a Dios y nunca le traiciona, incluso en situaciones extremas. Esto no es humano, esto es divino. Por eso también Dios, a veces, para dar constancia de su presencia ahí, hace milagros, como en este caso. No les toca el fuego a los jóvenes. Así Dios es. No siempre ocurren estas cosas, no siempre, pero Dios hace a veces estos milagros. Y por otra parte, fíjense la parte negativa de esta afirmación de Jesús: el que comete pecado es esclavo. Esto, queridos hermanos, es una revelación muy profunda. El pecado nunca hace libres a nadie. El pecado, por ser obra del demonio, nunca puede hacer bien al hombre. El diablo es mentiroso y como tal engaña. Y basta nada más ver un poco en nuestro mundo contemporáneo que no vive según Dios, se ha alejado de los mandamientos de Cristo, se ha alejado de sus consignas, del estilo de vida que marcan las bienaventuranzas. Se ha alejado totalmente, en grandes masas, sobre todo en aquellos países, sobre todo, que se declaran cada vez más laicos. Y también lo podemos ver en nuestro entorno de una manera práctica, como muchos pues tienen ahora, por ejemplo, la Semana Santa, pues una costumbre nada más, algo, un barniz, un acto de piedad superficial. Aquí Jesús, con esta frase, en quien comete pecado es esclavo, nos está hablando de una manera muy clara que toda sociedad, toda vida, por más que se barnice o se pinte el pecado y se le haga ver bonito, eso no tiene un fin sino destructivo. Vivir en la mentira, en el odio, la lujuria, vivir en el odio, el rencor, vivir en la superficialidad, no querer confesarse,
¿Cuántos hay que no se confiesan? ¿Cuántos hay que no se casan porque cuántos eslóganes se escucha por ahí? En el fondo es no querer vivir en amistad con Dios como Él nos ha marcado. Cuando haya esa actitud de vida, ocurre esto: se es esclavo del pecado. Y esta palabra es fuerte, porque un esclavo está sojuzgado, está sometido a un señor que lo domina. Y hoy vivimos esclavitudes. ¿Cuántos le han hablado ya? Esclavitudes muy sofisticadas, pero esclavitudes de rodillas ante el pecado. La lujuria, ¿cuántos lo ven como parte de su vida? Dicha. Se convive en concubinato, no pasa nada. A los jóvenes se les induce a la lujuria, se roba y se roba, se miente y se alaba ese estilo de vida, pero es una esclavitud. Incluso esas actitudes de vida, la consecuencia, ¿qué está trayendo? Tanta mentira, tanto robo, tanta lujuria, ¿qué trae? Nada más hay que ver las consecuencias. Eso es lo que hay que ver. Y esta verdad, ya termino con esto, cuando dice Jesús, la verdad os hará libres, ¿qué es la verdad? La verdad ciertamente son conceptos, también son los mandamientos que nos da el Señor sobre todo, y todo su mensaje en el Evangelio. Pero recuerden, Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son conceptos que se identifican. Entonces aquí, cuando Jesús dice, la verdad os hará libres, no necesariamente está refiriéndose a un concepto, a una filosofía. ¿Qué verdad nos hará libres? Aquí habría que decir, y Jesús nos hará libres. Está hablando de su sangre, de su muerte. Por eso no es cuestión de adherirnos a ideas, o aceptar ideas, aceptar consignas de vida. No. Aquí este Evangelio es profundo. Nos está hablando aquí Jesús de esa fe que se compromete, que se adhiere a Jesús, a todo su mensaje. De una vida del cristiano que se adhiere totalmente a Jesucristo. Totalmente. Es ahí donde nos hacemos libres. Es ahí. Por eso, fíjate, la verdad que nos hace libres no siempre nos va a llevar por camino de placer, de bienestar. Es la cruz. Es la cruz. Aquí está, los 3 jóvenes, por ser fieles a Dios, ¿cuánto tienen que sufrir? También el cristiano. Por eso la Semana Santa y toda la Cuaresma nos invita a mirar el sufrimiento, la cruz, que podamos vivir. Nos invita a vivirlo y a mirarlo como tesoros. La cruz, para el cristiano, los sufrimientos de esta vida son joyas preciosas, con la que también colaboramos con Cristo para salvar al mundo. Y no solamente eso, sino también para nosotros nos sirve para ir reparando nuestras faltas. Pidámosle al Señor y a nuestra Madre la Virgen en este tiempo, un gran amor, queridos hermanos, a la Eucaristía, gran amor, gran aprecio, porque ahí está la verdad, ahí está Jesucristo. Cuanto más lo recibamos, más nos va librando de nuestras pasiones malas, más nos va librando. Por eso cuánto importa que los niños, cuanto más pequeños y bien preparados, reciban la Eucaristía, y el cristiano no lo deje de recibir, sino todos los días. Es necesario. También acudamos a nuestra Madre la Virgen, Nuestra Señora de Fátima. Con qué
valentía la Virgen, con qué valentía y con qué nitidez les dice a los niños, los hombres dejen ya de pecar, que dejen de ofender a Dios, porque el pecado trae consecuencias. También les dijo el ángel, ¿no? Las guerras son consecuencia de los pecados. Y la Virgen hace ver a los niños al ángel que con una espada amenaza la tierra, porque no hacen penitencia de sus pecados. Espada que nosotros mismos nos construimos a fuerza del pecado. Es Semana Santa ya, queridos hermanos, que se acerca. Pidámosle pues al Señor que Él sea nuestro Padre, que Él nos libere. Por eso acudamos hoy día también a la comunión con mucho fervor. Amén.